Bienvenidos a esta nueva emisión de Ellas Hoy, el programa de las mujeres que son noticia. En esta oportunidad hablaremos acerca de la importancia de educar a las mujeres, pero sobre todo a los hombres en el feminismo y la necesidad de deconstruir las masculinidades tradicionales para lograr una sociedad más justa y con menos violencia. Antes de conocer a nuestros invitados, veamos este reportaje de nuestra corresponsal en París, Erika Olavarría. Mirna Jiménez y Nico Nogués son, según el Ministerio de Exteriores francés, un ejemplo de la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina. En París descubrieron que comparten un enfoque semejante para hacer frente al machismo. Ella es médico en República Dominicana, donde cada año más de 150 mujeres mueren a manos de un hombre, según el Centro de Género de la Universidad de Santo Domingo. Allí, ella creó el primer diplomado sobre masculinidad del país. Se trata de estudiar cómo afecta de manera particular a los hombres el esquema patriarcal en que vivimos. Desde pequeño, desde que nace, a un hombre se le va tratando de cohibir la posibilidad de expresar sus sentimientos. Tiene un efecto en la construcción de la personalidad de ese ser. Tiene que enmascararse, tiene que pretender ser algo para poder ser respetado y tomado en cuenta por sus iguales. El tema de que un hombre, para poder ser reconocido como hombre, tiene que estar constantemente negando elementos que por la sociedad son considerados como femeninos. Nico Nogués, en cambio, es publicista, defensor de las causas difíciles. Llegó a vivir a la Ciudad de México hace 10 años, país que está dentro de los 20 donde es más difícil ser mujer en el mundo, según el US News and World Report del 2019. Inventó el programa De Machos a Hombres, unos cursos de reconstrucción masculina organizados en 10 temas. Uno de ellos tiene que ver con la paternidad, otro de ellos tiene que ver con la vulnerabilidad, otro de ellos tiene que ver con empezar a desentendernos o empezar a deconstruir lo que significa la intimidad a través del porno. Otro de ellos tiene que ver básicamente con asumir cuáles son nuestros privilegios y empezar a usarlos a favor de la igualdad. Y así diversos tópicos como el mansplaining y otros muchos más que abordan sesiones de 1 hora y media de duración. Los ejemplos de Mirna y Nico son una prueba de que los derechos de las mujeres no son solo una cuestión femenina. Para analizar este tema contamos hoy con 2 invitados. Se conecta con nosotros vía Skype la investigadora y feminista Mara Viveros, docente de la Universidad Nacional de Colombia, y en nuestros estudios se encuentra Johan Felipe López, politólogo y feminista. Bienvenidos a este capítulo de Ellas Hoy, y voy a empezar preguntándole a Mara por qué es importante que los hombres también estén educados en el feminismo. Se ha entendido siempre que el feminismo es un tema de las mujeres, pero también ahora podemos darnos cuenta que también los hombres se benefician cuando son educados en el feminismo. Mara, explícanos un poco acerca de esto. Muchas gracias, Liliana, por la pregunta. Creo que es la oportunidad de señalar que el feminismo no es solamente un asunto para mujeres, porque el feminismo también busca precisamente relaciones de equidad de género, relaciones más justas, un mundo mejor. Entonces, en ese sentido, los hombres son parte de la solución. Pues justamente tenemos un hombre que es parte de esas soluciones, Johan Felipe López, quien se encuentra en nuestros estudios. Johan, tú te defines como feminista. ¿Cómo tu vida ha cambiado desde el momento en que has decidido empezar a deconstruir estas masculinidades tradicionales? Lo primero que hay que decir es que, sin duda, la sociedad a los hombres nos impone roles, nos impone comportamientos, nos impone maneras de sentir, maneras de pensar. Haciendo el ejercicio individual, pero también un ejercicio político de construir esas maneras en que nos relacionamos como hombres con el mundo, entendemos que hombres feministas no es una oportunidad, sino que es una necesidad. Es una necesidad que tenemos hoy como sociedad de que hayan mucho más hombres que se sumen a esta causa, porque también considero que el feminismo plantea la igualdad entre los géneros, pero sobre todo la transformación de las relaciones desiguales y de las relaciones de poder entre hombre y mujer. Entonces allí me ubico como hombre feminista. Claro, también lo que hay aquí que significar es el término feminismo, ¿no? Se entiende de pronto en la sociedad en general que feminismo son las mujeres que son superactivistas, que están en contra de los hombres y que no quieren que las mujeres sean superiores, pero realmente aquí lo que se trata es de que las mujeres puedan ser mujeres en su propia feminidad y los hombres en su propia masculinidad, que no necesariamente impone roles, como el hecho de, por ejemplo, que el hombre siempre tenga que pagar la cuenta o que los hombres no lloran. Mara, cuéntanos un poco también, desde tus investigaciones, cómo se transforma la relación entre hombre y mujer y la sociedad completa cuando deconstruimos estos pensamientos.
Pues mira, yo creo que esa deconstrucción no es tan sencilla, por una parte. Realmente el guión de género es un guión de larga duración, entonces desaprender el guión de género no es fácil. Creo que pasa por pequeños gestos, como lo que decías, no necesariamente pagar la cuenta, pero más allá de eso, la transformación colectiva es muy importante, ¿no? Porque no basta con el cambio individual. Y no se trata tampoco como de ser buen hombre en general, sino también de transformar precisamente las relaciones sociales en su conjunto. Eso era un poco lo que me gustaría señalar. Bueno, Mara, tienes toda la razón que este tema no se trata únicamente de que no siempre el hombre pague la cuenta. Estamos hablando de una transformación de cómo educamos a los niños y niñas en una sociedad que va a tomar generaciones para cambiar y que apenas hoy estamos reflexionando acerca del que el feminismo no es únicamente un tema para las mujeres. Joan, cuéntanos cómo te encontraste tú por primera vez con este tema y cómo ha sido tu experiencia y cómo lo has aplicado en qué campos. Yo creo que el feminismo comunitario y popular a mí me ha enseñado y me ha hecho entender que la lucha feminista tiene que ver con la transformación de las relaciones de poder. Y en ese sentido, cuando me encuentro con mujeres en territorios en Colombia que defienden el río, que defienden la montaña, que luchan contra la megaminería, que plantean nuevas maneras de relacionarse con el mundo, es ahí en donde aprendo, entiendo y decido que de construirme como hombre en un mundo patriarcal, capitalismo patriarcal, es una necesidad. Por eso no es un beneficio, sino es una necesidad. Necesitamos de construirnos como hombres en ese mundo machista, patriarcal, que nos ha impuesto esa sociedad capitalista. Y también los hombres se ven afectados por este tema, porque no estamos hablando de que el tema del machismo afecta únicamente a las mujeres. Los hombres son, de alguna manera, también víctimas del machismo. De alguna manera no, son víctimas del machismo. En tu concepto, ¿qué cambiaría para un hombre a partir del momento en que renuncia a estos pensamientos machistas que ya dijimos que no es sencillo? Yo creo que es un respiro profundo de saber que puedes relacionarte con tus amigos de manera diferente, que el hecho de llorar no va a ser sancionado por la sociedad, que puedes hacer cosas que, digamos, la tradición masculina te ha dicho que no puedes hacer. Entonces es una liberación individual, es poder entender, respirar tranquilamente y poder relacionarse bajo la solidaridad con otros grupos sociales. Y como segunda medida tiene que ver también con el aprendizaje de que estas luchas, digamos, por la transformación de las relaciones sociales tienen que ser colectivas. Y de esa manera a mí el feminismo me ha enseñado que cada vez tenemos que conectarnos más y hacer luchas colectivas. Mara, vuelvo contigo para preguntarte cuáles crees que son las claves, tú que has investigado a profundidad este tema, cómo podemos empezar a transformar y cuáles son esas claves a futuro, pero desde el presente, para transformar esa sociedad machista y patriarcal en una sociedad más igualitaria. Yo creo que claves hay muchas. Podemos hablar de una nueva socialización que implicaría justamente una transformación en las pautas precisamente educativas. O sea, pautas educativas que incluyen la familia, pero que también incluyen la escuela y todas las instituciones. Entonces creo que es un trabajo de sinergia, porque esa transformación no se puede dar si no es en función de una transformación en distintos ámbitos. Implica niveles microsociales, implica niveles, digamos, subjetivos en ese sentido, pero también mesosociales, es decir, todo lo que tiene que ver con las instituciones como la escuela, la familia, el espacio laboral, y también con transformaciones macrosociales, es decir, también generar relaciones económicas que permitan, por ejemplo, que haya menos desempleo, situaciones que ponen en vulnerabilidad a los hombres en relación con el rol que se les ha asignado como de principales proveedores del hogar. Entonces, esas claves tienen que ser sobre todo como la interconexión entre estos distintos ámbitos, ¿no? Como te decía, lo microsocial, lo mesosocial, lo macrosocial, lo subjetivo, lo institucional y también transformar dictos imaginarios culturales. Bueno, y aquí nos encontramos con un tema que también tiene que ver con resignificar el concepto de ser femenino, de ser femenina más bien, y de ser masculino en el caso de los hombres. Tampoco hay una sola forma de ser mujer, así como han querido imponer una sola forma de ser hombre. Y lo que se encuentra ahí es una libertad de expresión, una libertad de personalidad, una libertad de poder ser líder o tener un rol en la sociedad de una forma más libre y más tranquila. En el caso tuyo, Joana, has trabajado con mujeres también víctimas del conflicto armado en Colombia, también con los
los que han sido los victimarios y cómo ha sido esa nueva referencia de masculinidades en ese contexto. Pues es muy interesante empezar a ver la transformación de esas masculinidades agresivas, digamos, propias de ejércitos, de grupos que han estado en guerra, a otro tipo de masculinidades y propuestas que están planteando feminismo, nuevas masculinidades y feminismos desde las, digamos, como lo mencionaba, los 3 niveles, micro, meso y macro, las transformaciones incluso de las maneras en que nos relacionamos. Yo creo que es muy importante en el proceso de reconciliación, en el proceso de conectarnos con otras experiencias, saber y reconocer esas nuevas propuestas que se están viendo en los sectores que están, digamos, reincorporándose, pero también en las experiencias de mujeres en los territorios, en la medida en que allí pues, son experiencias para el cambio y para el buen vivir. Bueno, pues es un tema que podríamos, por supuesto, seguir discutiendo mucho tanto con Mara como con Joan, pero que agradecemos por ahora estas nociones que nos han permitido entender cómo se educa en el feminismo a los hombres también y por qué es importante construir las masculinidades tradicionales. Es todo en este capítulo de Ellas Hoy, pero ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y por supuesto aquí con nosotros. Quédense, esto es France 24.